Bueno, ahora vamos a ver, el otro tema fue, si bien es frecuente en posablaciones de fibrilación auricular, un flúter perimetral el manejo clínico en realidad es básicamente derivarlo al electrofisiólogo para que le haga la ablación. Sabemos que es una arritmia de difícil control. Ahora tocó una arritmia un poco más común, que es la taquicardia auricular focal. Pero para entender esta, esta taquicardia hay que entender los mecanismos de las arritmias, porque curiosamente la taquicardia auricular es una arritmia que puede estar causada por los tres mecanismos de arritmias. Lo más frecuente es el automatismo incrementado, en donde un lugar completamente diferente al nodo sinusal tendrá una pendiente de fase 4 más empinada y por lo tanto va a tomar el control. Eso es lo más frecuente, el automatismo anormal o incrementado. También tenemos taquicardia auricular por actividad desencadenada dada por postpotenciales tempranos o postpotenciales tardíos que sobre todo ocurren por una carga incrementada de calcio a nivel del citosol. Y también tenemos a las reentradas, las cuales dependiendo del tamaño podrán ser macro reentradas o micro reentradas. Hay diversos puntos de corte y diversas definiciones entre una y otra. Ya temprano Mario y el doctor Pérez hablaron de la macro reentrada más común, que es el flúter auricular, pero también pueden haber micro reentradas o también puede haber una reentrada alrededor de una cicatriz, como los casos que presentó el doctor Pérez, en donde va a haber una zona de conducción lenta alrededor de una cicatriz. Bueno, ya entendiendo estos mecanismos de taquicardia, vamos a entrar ahora de lleno al tema. Y la taquicardia auricular se caracteriza por la presencia de ondas P ectópicas y usualmente va a haber un fenómeno de calentamiento y enfriamiento al inicio de la taquicardia y al final de la misma, es decir, variaciones sutiles del RR, la frecuencia auricular suele estar por debajo de 200 latidos por minuto y podemos observar línea isoeléctrica en la gran mayoría de los casos. Ojo que el hecho de que se observe línea isoeléctrica no hace la disquisición entre TA y flúter, pero en la gran mayoría de casos RP largo porque la onda P va a caer en la segunda mitad del intervalo RR y aquí les muestro las principales etiologías de taquicardias, tanto RP corto como RP largo, siendo la taquicardia auricular la más frecuente de las RP largos y pueden haber otras como la reentrada del nodo atípica, la taquicardia de Kummel, entre otras. Esto es muy interesante y vean cómo ha evolucionado la ubicación de las taquicardias auriculares y por el mismo autor, Kistler, quien propuso un artículo, un algoritmo para determinar el origen en el 2006 y lo validó el 2021. Vean cómo el 2006 creíamos que todo era o la gran mayoría del lado derecho, pero ahora la proporción de TAs está dividida casi homogéneamente entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y Kistler nos propone este algoritmo que a veces es un poquito engorroso memorizarlo, pero quiero dejarles dos mensajes claros. Analicemos la onda P en V1. Si la onda P en V1 es positiva, o al menos su parte final es positiva, significa que se acerca. Por lo tanto, el origen será izquierdo, con sensibilidad y especificidad alta. Y si la onda P es negativa en V1 o su componente terminal es negativo, lo más probable es que sea una taquicardia auricular del lado derecho, también con determinada sensibilidad y especificidad. Pero ahora entremos de lleno al tema porque el manejo de las taquicardias auriculares, si es recurrente, incesante, sintomática, si el paciente no desea tomar fármacos, pues es la ablación con catéter con grado de recomendación 1B, tanto para adultos como para niños, si es que pues son varios episodios y si el paciente tiene un peso adecuado, podemos llevarlo a una ablación con sistema tridimensional para poder eliminar este tipo de taquicardias. Esas son las recomendaciones de la guía de ablaciones en pediatría. Y un primer reto de este tipo de ablaciones es la inducibilidad. Nosotros los electrofisiólogos necesitamos que esté la arritmia presente durante el procedimiento, por lo tanto tenemos que inducirla. Y obviamente, si es un adulto, trataremos de que esté despierto, salvo sea muy ansioso, pero si es un niño muy pequeño, no nos queda otra cosa que usar anestesia general.
Entonces, lo que está demostrado y publicado es que los gases inhalatorios tienen mayor tasa de inducibilidad, no así los anestésicos intravenosos como Propofol, en donde si yo lo administro, la tasa de inducibilidad durante el estudio va a reducirse. Entonces, un mensaje importante es usar gases inhalatorios y evitar usar opioides, evitar usar Propofol para que esté la taquicardia durante el estudio. Y también debemos tener una sospecha de cuál es el mecanismo de la TEA. Le dije que la TEA puede tener los tres. Esos pacientes de repente ya fueron a una emergencia, ya les pusieron adenosina, algunos habrán parado, otros no, etcétera. Entonces, si la taquicardia auricular es por microrreentrada, la adenosina no hace absolutamente nada. Si la taquicardia auricular es por actividad desencadenada, puede parar. Y si es por automatismo incrementado, no va a parar, pero se va a enlentecer de manera transitoria. Aquí les muestro un electrocardiograma, una belleza de electrocardiograma en donde vemos cómo con la administración de adenosina la taquicardia auricular se enlentece, se dejan ver mejor las ondas P, pero luego continúa su camino, porque es un foco automático. Entonces, esta respuesta es muy sugestiva de un foco automático. Y es importante entender el mecanismo porque si estamos frente a una microrreentrada o macrorreentrada, como se expuso anteriormente, la inducibilidad es alta con maniobras de estimulación. Mientras que si es una taquicardia auricular por foco automático o por actividad desencadenada, yo debería planear el procedimiento teniendo en consideración usar dobutamina, isoproterenol debería ser lo ideal, pero debería tenerlo a la mano, ¿no? No estaría bien que yo pretenda hacer una ablación de TEA sin tener al menos dobutamina, porque sé que la mayoría son por foco automático y que la inducibilidad va a necesitar que el paciente tenga un estímulo catecolaminérgico. Salió este estudio muy interesante en donde se valoran las taquicardias auriculares por no reentrada, las microrreentradas y las macrorreentradas, y se evalúa los intervalos RR en un perdón, no es RR, disculpen, debe ser el hambre, los intervalos AA. Entonces, durante un minuto de tiempo establecen el intervalo AA más largo y más corto. Los pacientes con taquicardia auricular focal no reentrante tendrán un intervalo AA más largo superior a los de la taquicardia auricular por macrorreentrada, como lo pueden ver ahí. Y también los pacientes con taquicardia auricular focal no reentrante van a tener una mayor longitud de ciclo de los intervalos AA. Como lo pueden ver en este ejemplo, esa es una reentrada a nivel de la pared lateral de la aurícula derecha, donde la longitud de ciclo promedio es 318 y la mínima en un lapso de tiempo es 312 y la máxima 324. Casi no hay mucha variación. En cambio, una TA por foco automático como esta de aquí tiene una longitud de ciclo mucho más prolongada, 470, y la variación es más aparatosa entre latido y latido. Vean cómo el mínimo es de 405 y el máximo es de 512. Entonces son datos que nos pueden ayudar a determinar el mecanismo, pero para ser sinceros, en la actualidad, con los sistemas de mapeo tridimensional, estos ya nos dan mucha información, pero es bueno tener y conocer esto, porque en este estudio se establece puntos de corte que si hay una variación de menos de 24 milisegundos absoluta o en porcentaje de menos de 6%, si casi no varía, entonces estamos hablando que estamos frente a un circuito reentrante, está fijo, mientras que si varía los intervalos AA en mayor proporción, estaremos frente a una taquicardia por foco automático que tiene mayor de longitud de ciclo, como es el caso de esta niña que hice la ablación despierta. Se indujo fácilmente con dobutamina y de forma espontánea, sin necesidad de hacer algún tipo de maniobra de estimulación, y se determinó que el origen de la taquicardia pues, se encontraba en el óseo, en el seno coronario. Observen ustedes las ondas P de morfología completamente diferente a la del sinusal, negativas en la gran mayoría de las derivadas de miembros y también en las derivadas precordiales. Y cuando uno aplica radiofrecuencia en este lugar donde está el foco automático, lo usual es que el foco automático se caliente,
se acelere de manera temporal y luego la taquicardia cese. Ahí estamos aplicando radiofrecuencia a nivel del ostiolo coronario. Vean cómo ahí se acelera, luego para y así se logra una ablación efectiva y finalmente ya no se inducía con dosis altas de dobutamina. Pero hay ablaciones de taquicardia auricular un poco más desafiantes, como las taquicardias auriculares del septum interauricular, que en realidad tienen un patrón electrocardiográfico bastante variado dependiendo de qué nivel del septum se originan. ¿Y quién está en estrecha relación del septum interauricular? Pues la cúspide no coronariana de la aorta. Este está en estrecha relación con el septum interauricular. De hecho, es un reparo anatómico que usamos cuando hacemos ecos y coincide el septum interauricular con determinada cúspide. Esa es la no coronariana. Y la característica de la taquicardia auricular de estos pacientes es que tienen ondas P muy estrechitas durante la taquicardia, más estrechas que la onda P sinusal. ¿Por qué? Porque al provenir del septum, el frente de activación despolariza prácticamente en simultáneo ambas aurículas, es por ello que la onda P es bastante pequeña y hay que tener mucho cuidado cuando se hace la ablación aquí, porque ¿quién está cerca de estas estructuras? El sistema de conducción normal, el nodo auriculoventricular. Y aquí lo pueden ver que está súper cerca en determinadas posiciones a este nivel. Este es un caso cortesía del doctor Mendoza, que hizo una ablación de una taquicardia auricular desde la cúspide no coronariana. Miren este electrocardiograma y vean cómo efectivamente la onda P durante la taquicardia, bueno, describámoslo, taquicardia, QRS estrecho, RR regular, intervalo, RP largo, puesto que cae en la segunda mitad del RR con una onda P súper estrecha. Quiere decir que viene del septum. Aquí se aplicó radiofrecuencia y durante la aplicación pues se logra eliminar este foco automático. Pero también hay otras estructuras como por ejemplo las taquicardias auriculares que provienen del apéndice auricular, de las orejuelas, ya sea izquierda o derecha. Ya hay bastantes reportes de estos casos de taquicardia auricular. Afortunadamente no son los más frecuentes, cerca del 3 a 5%. La limitante aquí es la cantidad de energía que le otorgamos a la orejuela para poder eliminar ese tipo de taquicardias, puesto que podemos perforar y puede esto llevar a una complicación severa. Entonces, cuando se hace la ablación aquí hay que ser muy delicado en cuanto a la energía que se le aplica, usualmente 20 watts, máximo 25 y bueno, no más en algunos estudios, ¿no? Y se puede usar medio de contraste para determinar el nivel de la orejuela, pero ya sabemos que esto es un artículo antiguo, ahora tenemos el eco intracardíaco para podernos dar cuenta acerca de qué nivel se origina la taquicardia auricular. Y este artículo también me pareció interesante en donde dividen a la taquicardia auricular de orejuela en dos tipos, del segmento proximal y del segmento distal. 51 casos, se realiza ablación en todos y el éxito es 86, pero 100% en las partes proximales, donde se puede ser un poco más agresivo en la ablación, y 75 en las partes distales. En el seguimiento, obviamente hay recurrencia, obviamente hay fracasos, 14 pacientes, 13 de ellos de la parte distal, porque como les digo, la limitante es la aplicación del poder. Un dato epidemiológico curioso es que los pacientes con taquicardias auriculares de la parte distal de las apéndices son más jóvenes que aquellos que tienen taquicardias auriculares de la parte más proximal. Entonces, de estos 14 pacientes, 11 fueron a extirpación quirúrgica video asistida. Obviamente son casos severos para poder hacer un procedimiento de esta naturaleza que seguramente en manos expertas de cirujano pues va muy bien. Es un procedimiento ya un poco más invasivo. Son casos ya refractarios al tratamiento médico, muchas veces asociados a taquicardiopatía, donde no queda otra. Y hay pacientes que lo refutan, obviamente no lo aceptan. Y en este estudio se demostró que la ibabradina en pacientes que no deseaban y que la extirpación de la orejuela izquierda por videotoracoscopía pues tenía 0% de recurrencia, y nos propone este algoritmo, este artículo, ablación en todos los casos de taquicardias auriculares del apéndice. Si es exitosa, queda ahí; si no, pues, y si es de la parte distal,
podemos ofrecer videotoracoscopía si es que el caso es muy severo o si no podemos dar ibabradina. Y ese es un mensaje importante de la charla que al final lo voy a remarcar. Otro reto es las ablaciones en pacientes con anatomías alteradas. Ese es un paciente de 60 años, TPCB, de difícil control farmacológico, antecedente de neumonectomía. Vean cómo tiene desplazado completamente el corazón hacia la derecha. La arteria aorta descansa prácticamente sobre la aurícula derecha y tenía esa taquicardia. Parece ser RP corto, ¿no? Porque la P se ve muy cerca del QRS. El paciente estaba bajo efecto de fármacos beta bloqueadores y aún así tenía taquicardia. Muy probablemente por eso es que el RP sale corto. Entonces, acá hay un mensaje, un paréntesis. Algunas RP cortos pueden ser TA con BAB de primer grado. Entonces se logró la reconstrucción electroanatómica y vemos cómo el paciente tenía un foco automático a nivel del techo de la aurícula derecha y la aplicación durante taquicardia con radiofrecuencia a este nivel logra parar la taquicardia, como lo ven pues en la lámina que está al lado izquierdo, ¿no? Ahí nuevamente se está repitiendo el video y ahí para la taquicardia con la aplicación de radiofrecuencia. Este caso se indujo con dobutamina, no teníamos isoproterenol a la mano. Finalmente, mensajes para la casa, las taquicardias auriculares son muy frecuentes y, ojo, si bien el automatismo incrementado anormal es el mecanismo más frecuente, pueden tener los tres tipos de mecanismos. Ablación, tratamiento de primera línea. El conocimiento y sospecha del origen me va a ayudar a planear el procedimiento, saber si viene del lado izquierdo, si del lado derecho, si voy a tener que hacer transeptal, si voy a tener que pedir una sonda de eco intracardíaca o transesofágica. El conocimiento y mecanismo de la arritmia ayuda a planear el procedimiento. Tengamos dobutamina si sospechamos que es una TA por automatismo incrementado. Y existen lugares que son más desafiantes que el otro. Y la ibabradina, ya no he querido poner más evidencia por motivos de tiempo, pero actualmente se está sumando al arsenal terapéutico de pacientes con taquicardia auricular. Sabemos que lo usamos en insuficiencia cardíaca para inhibir los canales IF, pero ya hay reportes y bastantes de que la ibabradina puede controlar los síntomas en casos refractarios a fármacos y ablación. Han sido muy amables por su atención. Gracias.